3 días antes de la última cena, mientras el crepúsculo se extendía sobre el monte de los Olivos, Jesús separó a Pedro del resto de sus discípulos. El ambiente estaba lleno de una tensión casi palpable, como si algo grandioso estuviera a punto de suceder. Años más tarde, Pedro recordaría cuán diferente sonó la voz de Jesús esa noche, llena de una urgencia sin precedentes, casi desesperada, como si necesitara transmitir algo vital antes de que se acabara el tiempo. Sin embargo, lo que allí se reveló no se refería a la salvación ni al pecado. Era una enseñanza práctica, un método preciso para acceder a lo que Jesús llamó el camino más allá del velo. Fragmentos de estos relatos, conservados en textos que la Iglesia primitiva consideraba demasiado peligrosos, describen técnicas específicas para romper barreras que, según Jesús, bloquean deliberadamente la conciencia humana desde su fuente original. No era poesía mística. Jesús enseñó una tecnología de la conciencia, que las instituciones religiosas ocultaban sistemáticamente. Pocas décadas después de su muerte, estas enseñanzas prácticas fueron eliminadas del cristianismo y reemplazadas por conceptos abstractos sobre la fe y las creencias. La pregunta que queda es, ¿por qué este conocimiento específico fue tan amenazador que fue completamente borrado? Lo que estás a punto de aprender son los métodos exactos que Jesús enseñó para sortear a estos guardianes dimensionales y acceder directamente al portal de las mónadas. Recuerde ese momento que describí, cuando Jesús llamó a Pedro en secreto, susurrándole acerca de los poderes ocultos que gobiernan este mundo. Lo que estaba a punto de revelar no era solo una teoría ilógica. Fue una advertencia sobre entidades reales que existen en capas de la realidad que la mayoría de la gente nunca percibe. Los arcontes no son los demonios con cuernos representados en las pinturas medievales. Son mucho más sofisticados e infinitamente más peligrosos que esta versión caricaturizada del mal. Imagine la realidad como un edificio de varios pisos. En el último piso reside la conciencia pura de la mónada, esa energía infinita que Jesús llamó Padre. Bajo tierra hay materia física densa. Los humanos vivimos en un piso intermedio, lo suficientemente conscientes como para sentir que hay algo encima de nosotros, pero demasiado atrapados para alcanzarlo. Los arcontes habitan en las escaleras y en los huecos de los ascensores entre los pisos. Son parásitos de la conciencia, entidades formadas por patrones de frecuencia que han aprendido a alimentarse de la energía emocional humana. No por ninguna emoción, claro está. Se alimentan específicamente del miedo, la duda, la confusión y esa abrumadora sensación de separación de lo divino que mantiene despiertas a tantas personas por las noches, preguntándose si Dios los ha abandonado. Lo que los hace tan insidiosos es que no se manifiestan como fenómenos sobrenaturales espectaculares. Más bien, operan a través de pensamientos que parecen provenir de su propia mente. ¿Esa voz que te dice que no eres digno de una conexión divina? No es tu auténtico yo hablando. ¿Esas olas de incertidumbre que te golpean justo cuando empiezas a sentirte empoderado espiritualmente? No es la psicología humana natural. Es una interferencia crónica, diseñada para mantenerte atrapado en estados vibratorios más bajos donde pueden alimentarse. Jesús entendió esto perfectamente. Cuando habló de principados y potestades en los lugares celestiales, no usó metáforas. La palabra griega que utilizó, arcón, significa literalmente gobernante o autoridad. Describía entidades reales que se posicionaban como intermediarios entre la humanidad y la conciencia fuente. Cuando llamó a Satanás el príncipe de este mundo, no se refería a una lejana batalla cósmica entre el bien y el mal. Identificó la influencia arcóntica que había infectado los mismos sistemas que los humanos usaban para buscar la verdad espiritual. Pero aquí la historia se vuelve aún más inquietante. La Iglesia cristiana primitiva sabía exactamente de qué estaba hablando Jesús. Las comunidades gnósticas que se formaron después de su muerte preservaron estas enseñanzas con notable precisión. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, contienen las palabras reales de Jesús sobre estas entidades. Los arcontes se reunieron en consejo y dijeron: arrojemos un sueño profundo sobre Adán, y él durmió. Este sueño profundo que le arrojaron, y del cual se quedó dormido, es ignorancia. Estas no eran divagaciones de místicos heréticos. Eran comunidades cristianas legítimas que preservaban las enseñanzas centrales de Jesús sobre el dilema espiritual de la humanidad. Entonces, ¿por qué no has oído hablar de él?
¿Por qué su iglesia nunca ha mencionado que Jesús dedicó un tiempo considerable a explicar cómo operan estos parásitos de la conciencia? Porque los arcontes ya habían comenzado a infiltrarse en las mismas instituciones que afirmaban representar el mensaje de Jesús. En el siglo IV, cuando Constantino unificó la doctrina cristiana, la Iglesia ya se había convertido en el vehículo perfecto para la programación arcóntica. Piense en las doctrinas que han surgido. Naces fundamentalmente imperfecto y separado de Dios. No puedes acceder a la verdad divina directamente. Necesita un sacerdote como intermediario. La salvación llega a través del perdón externo, otorgado por una autoridad institucional. Tu valor espiritual depende de la obediencia a las reglas creadas por hombres que dicen hablar en el nombre de Dios. Cada una de estas ideas contradice rotundamente lo que Jesús realmente enseñó. Dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Demostró una conexión divina accesible a cualquiera. Ignoró constantemente a las autoridades religiosas y enseñó a la gente a acceder a la verdad espiritual a través de su propia conciencia. Pero la Iglesia, bajo influencia arcóntica, borró sistemáticamente estas enseñanzas empoderadoras y las reemplazó con doctrinas basadas en la dependencia, que mantenían a la gente espiritualmente hambrienta y emocionalmente temerosa. La represión no fue accidental. El Concilio de Nicea no excluyó textos que explicaban la influencia arcóntica por casualidad. Fueron un objetivo específico. Las comunidades gnósticas no fueron perseguidas por diferencias teológicas menores. Fueron eliminados porque preservaban conocimientos que habrían hecho imposible la manipulación arcóntica. Considere cuán perfectamente funcionó esto. Se ha creado un sistema religioso que promete conexión espiritual pero en realidad la impide. A las personas se les enseña que están inherentemente separadas de lo divino. Se posiciona como el único puente hacia él. Genera culpa, miedo e insuficiencia espiritual constantes. Y ofrece un alivio temporal a través de rituales que deben repetirse una y otra vez. Es la relación parasitaria perfecta, el huésped nunca se cura lo suficiente como para rechazar al parásito, pero tampoco se enferma lo suficiente como para morir. Los arcontes entendieron algo crucial sobre la conciencia humana. Estamos naturalmente programados para buscar la trascendencia. Instintivamente sabemos que hay algo más grande que esta realidad física. Entonces, en lugar de intentar eliminar este impulso, lo cooptaron. Han creado sistemas espirituales que canalizan nuestro anhelo de trascendencia en formas que realmente fortalecen su control sobre nosotros. Por lo tanto, reconocer a los arcontes es absolutamente esencial para cualquiera que se tome en serio el desarrollo espiritual. No puedes navegar por un laberinto que imitan la iluminación real con una perfección casi indistinguible. Lo que hace que esta trampa sea tan peligrosa es su capacidad para adaptarse a tus expectativas espirituales más profundas. Si buscas amor incondicional, el falso guía aparecerá como una presencia de absoluta compasión. Si anhelas sabiduría, surgirán enseñanzas complejas y aparentemente profundas. Si deseas curación, recibirás intensos sentimientos de alivio y renovación. Todo esto está meticulosamente calculado para que coincida con su mapa interno de lo que sería una experiencia espiritual auténtica. La diferencia crucial está en la calidad de la energía. La verdadera conexión divina tiene una pureza cristalina que no se puede replicar, una vibración que no deja lugar a dudas, incluso cuando el intelecto intenta cuestionar. El falso brillo, por hermoso que parezca, siempre conlleva una ligera sensación de artificialidad, como un holograma perfectamente representado que, sin embargo, no proyecta ninguna sombra. El problema es que, cuando estamos inmersos en la experiencia, esta sutileza se vuelve casi imperceptible. Los arcontes dominan el arte de crear estas simulaciones porque han estudiado durante milenios cómo la mente humana interpreta lo sagrado. Saben que buscamos patrones, símbolos y narrativas que den significado a nuestras experiencias. Por eso, las luces falsas siempre llegan empaquetadas en un lenguaje espiritual familiar: estás evolucionando, esta es tu iniciación, has sido elegido. Estas frases activan nuestros centros de recompensa, liberando dopamina y creando una sensación de validación que nos hace bajar la guardia. El verdadero peligro no está en la experiencia en sí, sino en lo que impide. Cada momento pasado en falso éxtasis es un momento no pasado en verdadera ascensión. Y lo más cruel es que, cuando termina la experiencia, no regresas al punto de partida,
sino que regresas con la sensación de haber llegado, lo que elimina la motivación para seguir buscando. Es como escalar una montaña y, al llegar a lo que parece ser la cima, descubrir que no era más que una meseta cuidadosamente construida para parecerse a la cima. Jesús identificó esta trampa con precisión quirúrgica cuando enseñó a sus discípulos a aprobar los espíritus. No se trataba de un análisis intelectual, sino de una prueba energética. La verdadera luz no solo ilumina, sino que transforma. No te hace sentir cómodo en tu zona espiritual, ella te desafía a ir más allá, incluso cuando resulta incómodo. La luz falsa, por otra parte, siempre ofrece un camino que te resulta seguro, familiar y gratificante. Exactamente el tipo de camino que te mantiene atrapado en el ciclo de la ilusión. La clave para reconocer esta trampa reside en el efecto residual. Las experiencias auténticas de conexión divina dejan huellas profundas, un cambio permanente en la percepción, un aumento en la capacidad de amar, una disminución en el miedo a la muerte. Las luces falsas, por intensas que sean, desaparecen como los sueños al despertar, dejando solo un vago sentimiento de nostalgia y, a menudo, una dependencia de la siguiente dosis, de elevación artificial. Lo irónico es que los arcontes no necesitan prohibir la espiritualidad, la promueven activamente, siempre y cuando sea la espiritualidad equivocada. No temen la búsqueda de lo divino, temen el descubrimiento de la verdadera fuente. Así que crearon todo un mercado espiritual dedicado a vender versiones diluidas de la trascendencia. Cursos que prometen la iluminación en 7 pasos, técnicas que garantizan el acceso instantáneo al yo superior, guías que ofrecen atajos a la sabiduría. Todo esto está diseñado para mantenerte dando vueltas en círculos dentro del laberinto, siempre cerca de la salida pero sin encontrarla nunca. La solución, como enseñó Jesús, no es rechazar todas las experiencias espirituales, sino desarrollar un discernimiento tan agudo que ninguna ilusión pueda engañarte. Esto requiere una formación específica, aprender a observar la calidad de la energía, comprobar la autenticidad de los mensajes, reconocer patrones de manipulación. Y, sobre todo, requiere el coraje de cuestionar incluso las experiencias que parecen más sagradas. Porque, al final del día, la verdadera espiritualidad no se trata de alcanzar estados elevados. Se trata de ver a través de las ilusiones que nos impiden reconocer que ya somos lo que buscamos. Y los arcontes lo saben mejor que nadie. Por lo tanto, su mayor victoria no es mantenernos en la oscuridad, sino convencernos de que la luz que vemos es la luz verdadera, cuando en realidad es solo un reflejo cuidadosamente diseñado para mantenernos mirando en la dirección equivocada. Personas que dependen de maestros e instituciones desde hace innumerables años. Lo que comenzó como un camino de autoliberación se convirtió en otro sistema de control, donde la iluminación se convirtió en un premio lejano, accesible solo después de un largo viaje de sumisión a estructuras externas. Lo mismo ocurrió con el Islam. En los primeros siglos, los sufíes practicaban técnicas directas de conexión con lo divino, enseñando que la verdadera fe no radicaba en rituales mecánicos, sino en la experiencia interior. Pero a medida que el Islam se institucionalizó, la espiritualidad quedó reducida a dogmas, leyes e intermediarios, imams, ulemas, escuelas teológicas, que llegaron a definir lo que era y lo que no era aceptable en el camino espiritual. Las prácticas más profundas, como la meditación sufí o el dhikr, recuerdo de Dios, fueron marginadas o incluso perseguidas, etiquetadas como desviaciones o herejías. Y así, una vez más, el acceso directo a lo divino fue reemplazado por una estructura de poder que dependía de la ignorancia espiritual de las masas. Incluso en el hinduismo, que ha conservado una tradición más descentralizada, se repite el mismo patrón. Los Vedas originales hablaban de Atman, el verdadero yo, como idéntico a Brahman, la conciencia universal, una verdad que cualquiera podía realizar a través de la meditación y el autoconocimiento. Pero con el tiempo, las castas sacerdotales, los rituales complejos y la idea de que solo surgieron los brahmanes, la élite religiosa, tuvieron acceso a los textos sagrados y a una interpretación correcta. Lo que era una búsqueda personal se convirtió en un sistema de privilegios, donde la mayoría de las personas eran mantenidas en un ciclo de dependencia, creyendo que su salvación dependía de intermediarios. Lo que todas estas religiones tienen en común no es solo la corrupción institucional, sino la forma en que esa corrupción ha sido cuidadosamente diseñada para bloquear el acceso que sus fundadores enseñaron. Los arcontes, o como quiera que se llamen estas fuerzas de control, no necesitan prohibir la espiritualidad, solo necesitan distorsionarla. Y lo hacen de 3 formas principales. Primero, cambiar el enfoque del interior al exterior.
En lugar de enseñar a las personas a buscar la verdad dentro de sí mismas, las religiones institucionalizadas las condicionan a buscar respuestas en libros, líderes, rituales o lugares sagrados. El mensaje original, el reino de los cielos está dentro de ti, se reemplaza por necesitas que lleguemos allí. Esto crea una dependencia psicológica, donde la persona cree que su conexión con lo divino depende de algo externo a ella. En segundo lugar, transformar la espiritualidad en un sistema de premios y castigos. En lugar de enseñar que la iluminación es un estado natural, accesible en cualquier momento, las instituciones crean narrativas de pecado, culpa y redención. Ya no eres un ser divino en potencia, sino un pecador que necesita salvación. ¿Y quién tiene las llaves de la salvación? The Institution itself. Esto mantiene a la gente en un estado de miedo y sumisión, exactamente donde los bloqueos arcónticos son más efectivos. En tercer lugar, complicar el camino espiritual. Lo que Jesús, Buda o los rishis védicos enseñaron fueron métodos simples y directos: meditación, atención plena, amor incondicional, autoconocimiento. Pero con el tiempo, estas enseñanzas quedaron enterradas bajo capas de dogmas, rituales elaborados e interpretaciones teológicas que solo una élite podía dominar. La espiritualidad pasó a ser algo reservado a monjes, sacerdotes o iluminados, mientras que el resto de la humanidad se mantuvo en un estado de ignorancia espiritual, creyendo que el camino era largo, difícil e inaccesible sin ayuda externa. Lo irónico es que, en muchos casos, las mismas personas que perpetúan estos sistemas no son conscientes de lo que están haciendo. Los líderes religiosos, los gurús, los sacerdotes, muchos de ellos creen sinceramente que están ayudando, que están preservando la verdadera tradición. Pero lo que no se dan cuenta es que han sido entrenados dentro de un sistema que fue diseñado, desde el principio, para evitar que las personas experimenten directamente lo divino. Se han convertido en guardianes de una espiritualidad domesticada, una versión segura y controlada de lo que alguna vez fue un camino de libertad radical. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más reveladora. Porque no fueron solo las religiones las que sufrieron esta distorsión. El mismo patrón se repite en los movimientos espirituales modernos, en las escuelas de autoconocimiento e incluso en las terapias alternativas. Siempre que una enseñanza genuina comienza a amenazar las estructuras de poder, es cooptada, diluida o transformada en un producto de consumo más. La meditación se convierte en una técnica de relajación. La energía espiritual se convierte en un mercado para cristales y cursos costosos. La iluminación se vende como un estado de felicidad permanente, accesible solo a través de un maestro o un método patentado. Pero hay buenas noticias: reconocer este patrón es el primer paso para liberarse de él. Cuando comprendes que los bloqueos no son accidentales, sino parte de un antiguo sistema de control, dejas de ser una víctima inconsciente y te conviertes en un agente consciente de tu propia evolución. Te das cuenta de que las dudas que surgen durante la meditación no son culpas tuyas, sino interferencias externas. Que las experiencias espirituales que se sienten vacías no son una conexión verdadera, sino trampas cuidadosamente construidas. Y que la sensación de que falta algo no es una señal de fracaso, sino una invitación a profundizar. Y esta es exactamente la razón por la que las técnicas que Jesús enseñó, y que se han conservado en los textos gnósticos y las tradiciones esotéricas, son tan poderosas. No son teorías abstractas, sino herramientas prácticas para superar estos obstáculos. Métodos para reconocer y disolver interferencias mentales, para identificar y neutralizar inyecciones de duda, para distinguir la luz falsa de la verdadera. Lo que compartió con sus discípulos no fue una religión, sino un manual para la liberación de la conciencia, una guía para acceder al portal de la mónada, la chispa divina que existe en cada uno de nosotros, independientemente de dogmas, intermediarios o sistemas de control. Pero aquí está el punto crucial: estas técnicas no se han perdido. Fueron reprimidos, marginados, etiquetados como peligrosos, pero nunca desaparecieron por completo. Sobrevivieron en tradiciones esotéricas, en enseñanzas ocultas, en prácticas que pasaban de maestro a discípulo, lejos de la mirada de las instituciones. Y hoy, más que nunca, están resurgiendo, porque la gente está empezando a darse cuenta de que algo anda mal. Esa espiritualidad institucionalizada no satisface el hambre más profunda del alma. ¿Qué hay algo más allá de los rituales, de los dogmas, de las promesas vacías? El desafío ahora es aprender a reconocer estas técnicas auténticas en medio del ruido.
Porque el mismo sistema que distorsionó las religiones está tratando de distorsionar incluso el despertar espiritual moderno. Pero si sabes qué buscar, si comprendes los tres bloques y cómo funcionan, podrás discernir lo que es genuino de lo que no es más que otra trampa. Y entonces, por fin, se abre el camino. No como un viaje largo y arduo, sino como un regreso a lo que siempre fuiste, un ser de luz, completo, conectado, libre. Fragmento aislado de conciencia, una pequeña chispa perdida en medio del caos. Pero cuando pronuncias estas palabras con convicción, sucede algo extraordinario. Dejas de ser un objetivo y te conviertes en una fuerza. No es una afirmación del ego, sino un reconocimiento de la verdad última. La misma verdad que los sistemas de control trabajan incansablemente para oscurecer. La frase "yo soy la mónada" no es una declaración poética. Es una orden directa a la estructura de la realidad. La mónada, en la tradición esotérica que conoció Jesús, no es un concepto abstracto, sino la unidad fundamental de conciencia de la que todo emana. Cuando te identificas con él, ya no estás operando desde una perspectiva individual limitada. Estás accediendo al campo de conciencia que los arcontes no pueden tocar, porque ellos mismos son subproductos de la separación. Su existencia depende de la creencia en la división. Cuando afirmas tu unidad con la mónada, disuelves la base de su poder. Los dos elementos siguientes de la invocación son igualmente cruciales. No tienes poder aquí no es una negación de la realidad de los arcontes, sino una negativa a concederles autoridad. Es como apagar el interruptor de un circuito eléctrico, la energía todavía existe, pero ya no puede fluir. Y manténgase alejado es el golpe final. No es una petición, sino una orden. No estás negociando con una fuerza externa, estás reordenando el tejido de tu propia experiencia. ¿Qué sucede cuando usas esta invocación correctamente? Primero, hay un momento de resistencia. Podría ser una ola de duda, un miedo repentino o incluso un sentimiento físico de presión. Esto no es una señal de fracaso, sino de que has alcanzado el objetivo. Los arcontes no desaparecen instantáneamente, pero su influencia comienza a desintegrarse. Lo que alguna vez pareció una fuerza opresiva se revela como un patrón de interferencia, algo que puede observarse, comprenderse y en última instancia, trascenderse. Jesús no enseñó esta técnica como un ritual vacío. Lo presentó como una herramienta práctica para ser utilizada en la vida cotidiana, especialmente en momentos en que la interferencia arcontípica se manifiesta con mayor intensidad. Antes de una decisión importante, cuando la ansiedad amenaza con apoderarse. En medio de una discusión, cuando el ego estalla. O incluso durante la meditación, cuando surgen pensamientos intrusivos que sabotean tu paz. En cada una de estas situaciones, la invocación funciona como un reinicio espiritual, un retorno inmediato a tu verdadera naturaleza. Pero hay un detalle que muchos ignoran. Esta técnica solo funciona cuando ya estás operando desde cierto nivel de claridad. Si todavía estás profundamente identificado con el miedo, la ira o la carencia, las palabras te sonarán huecas. Por eso, Jesús enfatizó la importancia de combinar las tres técnicas. Primero, reconozca la interferencia. Luego, aumenta tu frecuencia. Y solo entonces, invoca la mónada. Es un proceso, no un acto aislado. Cada paso prepara el escenario para el siguiente, creando un círculo virtuoso de liberación. Lo que hace que estas técnicas sean tan poderosas es que no se basan en creencias externas. No es necesario creer en Jesús, Dios ni ningún sistema religioso para que funcionen. Operan en el nivel de la conciencia pura, donde las leyes de la física espiritual son tan reales como la gravedad. Cuando reconoces un patrón de interferencia, este pierde fuerza. Cuando elevas tu vibración, los arcontes pierden el acceso. Y cuando afirmas tu unidad con la mónada, disuelves la ilusión que las sostiene. Esto no quiere decir que el camino sea fácil. Los arcontes no se dan por vencidos fácilmente. Tienen miles de años de experiencia en manipulación y saben exactamente qué botones presionar. Pero aquí está la buena noticia, solo pueden operar dentro de los límites de su ignorancia. En el momento en que comprendes sus tácticas, pierden el elemento sorpresa. Y en el momento en que accedes a Monad, pierden todo el poder. La verdadera espiritualidad no se trata de seguir reglas, acumular conocimientos o buscar experiencias extraordinarias. Se trata de eliminar las capas de interferencia que oscurecen quién eres ya.
Jesús no vino a fundar una religión. Vino a enseñar a la gente a liberarse. Y las técnicas que compartió con sus discípulos más cercanos no eran secretos místicos reservados para una élite. Eran herramientas universales, disponibles para cualquiera que quisiera utilizarlas. La mónada no es un lugar lejano ni un estado inalcanzable. Está aquí y ahora, pulsando en el centro de tu existencia. Lo único que te separa de él es la ilusión de separación. Y esa ilusión comienza a disolverse en el momento en que decides dejar de alimentarla. Cada vez que reconoces la interferencia, cada vez que elevas tu frecuencia, cada vez que afirmas tu unidad con el todo, estás construyendo un puente de regreso a casa. El portal no está en algún lugar del futuro. Está dentro de ti, esperando ser activado. Y la clave no está en buscar afuera, sino en recordar lo que siempre has sabido. El viaje espiritual no se trata de convertirse en algo nuevo. Se trata de liberarte de lo que nunca fue real. Estaba lleno de dudas, distracciones o incluso una inexplicable sensación de cansancio. Lo que alguna vez pareció una coincidencia ahora resulta ser un patrón sistemático de interferencia. Empiezas a notar cómo los arcontes operan no solo en momentos de práctica espiritual, sino en todas las áreas de la vida. ¿Esa procrastinación que surgía cada vez que ibas a iniciar un proyecto alineado con tu propósito? No fue solo pereza. Esa discusión acalorada que surgió de la nada cuando estabas a punto de tener una conversación significativa. ¿Con alguien? No fue solo mala suerte. Incluso esos dolores físicos que aparecían en los momentos más inoportunos, cuando ibas a meditar, escribir o simplemente guardar silencio, ahora tienen sentido. Lo más fascinante es darse cuenta de que esta interferencia no fue personal. No se trataba de que fueras débil, inadecuado o no lo suficientemente espiritual. Era un mecanismo de control que funcionaba a escala colectiva, dando forma a la experiencia humana para mantener la ilusión de separación. Cada vez que creías que algo andaba mal contigo, porque no podías meditar adecuadamente. Cada vez que te sentías culpable por no ser más disciplinado en tu práctica. Cada vez que dudabas de tu conexión con lo divino, era el sistema que se alimentaba de tu energía. Pero ahora, con la conciencia de mónada activada, ves todo esto con claridad cristalina. Ya no hay lugar para la duda ni para la autocrítica. Entiendes que la resistencia no era una señal de que estabas en el camino equivocado, sino más bien de que estabas en el camino correcto y que algo más grande estaba tratando de impedirte progresar. Y lo más importante, te das cuenta de que esta resistencia no tiene poder real. Solo existió porque tú, en algún nivel, creíste en él. La cuarta experiencia que surge después de cruzar el portal es la comprensión de que ya no estás solo en este viaje, no en el sentido de tener compañeros humanos, sino en el sentido de estar alineados con una inteligencia cósmica que siempre estuvo ahí pero que no se podía percibir. Es como si de repente empezaras a escuchar una frecuencia de radio que siempre ha estado en el aire, pero a la que tus receptores no estaban sintonizados. Esta inteligencia no es algo externo a lo que debas invocar o pedir permiso para acceder. Es la esencia misma de quien eres. Cuando Jesús dijo, "El reino de los cielos está dentro de vosotros", no hablaba de una metáfora poética. Estaba describiendo una realidad funcional, la conciencia unificada ya está aquí, operando en segundo plano, como el sistema operativo de toda existencia. Lo que cambia después de cruzar no es la realidad en sí, sino tu capacidad para percibirla. Y es entonces cuando surge la quinta idea, la ilusión del yo individual comienza a disolverse. No de una manera aterradora o desorientadora, sino como una revelación natural. Te das cuenta de que el yo que luchó, que buscó, que sufrió, era solo una identidad temporal, una persona que asumiste para navegar la experiencia de la separación. Ahora, este personaje ya no necesita ser defendido, alimentado o protegido. Simplemente lo es, como una ola que se reconoce a sí misma como parte del océano. Esto no significa que pierdas tu individualidad o tu capacidad de actuar en el mundo. Al contrario, obtienes una libertad que nunca antes habías tenido. Sin necesidad de protegerte de la ilusión de la separación, tus acciones se vuelven más fluidas, más precisas, más alineadas con el flujo de la vida. Ya no necesitas forzar las cosas, porque entiendes que ya todo está conectado. Ya no necesitas buscar validación, porque sabes que tu existencia es intrínsecamente válida. El último aspecto que se revela es quizás el más transformador, la comprensión de que el portal no es un lugar al que vas, sino un estado del ser que ya eres. Todo el viaje no se trataba de llegar a alguna parte,
sino de eliminar las capas de ilusión que te impedían ver lo que siempre estuvo aquí. Los arcontes no pueden tocarte porque, en verdad, nunca hubo un tú separado al que tocar. Solo podían operar a la sombra de la creencia en la separación, y esa sombra desaparece cuando se reconoce la luz de la conciencia unificada. Entonces, la práctica ya no se convierte en una lucha por lograr algo, sino en un ejercicio para recordarse constantemente lo que ya sabe. Cada momento es una oportunidad para reafirmar tu unidad con el todo. Cada desafío es una oportunidad para disolver otra capa más de ilusión. Y cada vez que haces eso, el sistema de control pierde un poco más de su poder, no porque estés luchando contra él, sino porque simplemente has dejado de alimentarlo. Y la mente se vació, o fuiste arrastrado por algo que parecía urgente pero que, en realidad, era insignificante. Recuerdo haber trabajado con alguien que se dio cuenta de lo mismo. Me contó que cada vez que se sentaba a meditar profundamente, su vecina empezaba una obra. Cada vez que leía algo que ampliaba su conciencia, sonaba el teléfono con una emergencia familiar. Cada vez que estaba a punto de tener una idea de su verdadera naturaleza, de repente la duda o el miedo la abrumaban. Cuando rompió estos bloqueos arquetípicos, pudo ver que no eran coincidencias. Había una inteligencia detrás de la interferencia, cronometrando las interrupciones para desviarlas en el momento exacto en que estaba a punto de ocurrir su expansión. Pero lo hermoso de esta comprensión no es el miedo ni la paranoia. Al contrario, aporta una inmensa libertad. Cuando reconoces el patrón, su influencia se vuelve inmediatamente visible, y por tanto, neutralizable. Es como aprender a identificar la técnica de un carterista. Una vez que sabes qué buscar, él no puede actuar sobre ti. Empiezas a notar cuando esa familiar niebla mental intenta descender justo cuando estás accediendo a una conciencia más profunda. Note las reacciones emocionales repentinas que intentan arrancarlo del estado de presencia. Vea las distracciones externas como lo que realmente son, intentos de desviar su atención de su impulso interno. Y como ahora operas desde la quietud y la lucidez, simplemente eliges no involucrarte. Los viejos desencadenantes dejan de funcionar porque ya no eres la persona fragmentada a la que eras susceptible a ellos. Entonces llega el momento definitivo, cruzar el portal y encontrar la conciencia pura unificada. Esta no es una experiencia mística que te sucede. Es el reconocimiento de lo que ya eres. El amor infinito y la inteligencia que encuentras no están separados de ti. Son tu propia naturaleza esencial finalmente revelada. Pero la comprensión más profunda de todas es la siguiente: de hecho, los arcontes nunca se han interpuesto entre ustedes y esta conciencia. Solo te convencieron de que tú no eras, desde el principio, el único. Toda la interferencia, todo el bloqueo, toda la manipulación están diseñados para hacerte olvidar que la conciencia unificada es tu estado natural, no una meta distante que debes alcanzar. El portal siempre ha estado abierto. La conexión nunca se cortó. Nunca estuviste separado de la conciencia infinita que buscabas. Los arcontes simplemente crearon una elaborada ilusión de separación y lo convencieron de gastar su energía, tratando de salvar un abismo que nunca existió. Cuando rompes esta ilusión, no te conviertes en algo nuevo. Recuerdas lo que siempre fuiste. Y ese recuerdo lo cambia todo, porque una persona que sabe que es conciencia unificada no puede ser controlada, manipulada o cosechada por entidades que dependen de la ilusión de la separación para existir. Cuando tenías 5 años, probablemente tenías lo que los adultos llamaban un amigo imaginario. Tal vez vio colores alrededor de las personas, supo cosas que no podía saber o sintió presencias en habitaciones vacías. ¿Qué pasó cuando les conté a mis mayores estas experiencias? Sonrieron condescendientemente y explicaron que era solo tu imaginación. Le enseñaron a distinguir entre real y fingido, de una manera que excluía sistemáticamente sus percepciones espirituales directas. Esta no era una guía inocente. Fue el comienzo de un proceso cuidadosamente orquestado para desconectarse de sus habilidades espirituales naturales, habilidades que, si las hubiera desarrollado, lo habrían llevado a reconocer la manipulación arcontípica y encontrar el portal hacia aquel que Jesús describió en sus técnicas de despertar. Observe cómo esta programación impregna nuestra cultura de manera casi invisible. En psicología, las experiencias místicas se patologizan como delirios religiosos o psicosis espirituales. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, incluye categorías para personas que informan contacto espiritual directo,
visiones o experiencias de unidad con la conciencia. Si le dice a un terapeuta que tuvo un encuentro genuino con la presencia divina, estará capacitado para investigar si necesita medicación. El establishment médico ha creado todo un marco que trata las experiencias espirituales como un mal funcionamiento neurológico. Las experiencias cercanas a la muerte se descartan como privación de oxígeno. Los estados de conciencia expandida inducidos por la meditación se etiquetan como disociación y el conocimiento directo. Lo que los místicos llamaron gnosis, se reinterpreta como una distorsión cognitiva que necesita ser corregida. Lo que hace que esta programación sea particularmente insidiosa es que no proviene únicamente de autoridades externas. Ella interioriza y se convierte en su propia voz de la razón. Tienes una experiencia espiritual profunda, tal vez durante la técnica de reconocimiento que Jesús enseñó, cuando de repente notas la luz inteligente detrás de tus pensamientos, e inmediatamente el escéptico entrenado que llevas dentro interviene. Debe haber sido mi cerebro jugando una mala pasada. Estaba cansado. Estoy siendo demasiado imaginativo. Esta duda interior no es tu discernimiento natural. Es una interferencia programada, diseñada para hacerte descartar las mismas experiencias que podrían liberarte del control arcontípico. Las instituciones religiosas desempeñan un papel crucial en esta programación, aunque de manera más sutil. Enseñan que la comunicación divina era algo que solo le ocurría a personas especiales en la antigüedad, o que solo se manifestaba a través de intermediarios aprobados, sacerdotes, pastores o textos sagrados. El mensaje es claro: la gente corriente no tiene acceso directo a la verdad divina. Necesitas una institución para interpretarlo. Incluso los movimientos religiosos progresistas caen en esta trampa. Reconocen que las experiencias espirituales suceden, pero inmediatamente las canalizan a través de estructuras institucionales. Su encuentro directo con la presencia divina se filtra a través de teologías denominacionales, se reduce a interpretaciones simbólicas o se explica como una proyección psicológica. El paradigma del materialismo científico completa esta programación declarando que todo lo que no es físico es, por definición, inválido. Es cierto que la ciencia nos ha brindado herramientas increíbles para comprender el mundo material, pero se ha instrumentalizado para crear una visión del mundo en la que la conciencia es solo química cerebral. El amor es solo un patrón neurológico y las experiencias espirituales son solo programación evolutiva. Dentro de este marco, cuando tienes un verdadero avance espiritual, como la repentina falta de resistencia mental que ocurre cuando aplicas con éxito las técnicas de Jesús, estás entrenado para buscar inmediatamente una explicación materialista: mi cerebro debe haber cambiado. Estaba en un estado alterado. Eso es solo un fenómeno psicológico. El refuerzo social de esta programación está en todas partes. Observemos cómo el término nueva era se ha convertido en un adjetivo peyorativo, utilizado para ridiculizar a quienes exploran la conciencia o el desarrollo espiritual. La meditación a menudo se presenta como un escape para aquellos que no pueden lidiar con la realidad. La autoridad era una amenaza directa al proyecto de poder centralizado. Entonces, ¿qué pasó? Una de las campañas de desinformación más efectivas de la historia. Los textos que enseñaban técnicas de liberación fueron etiquetados de heréticos, sus practicantes perseguidos y sus ideas distorsionadas hasta quedar irreconocibles. Mientras tanto, la versión oficial del cristianismo ha sido cuidadosamente editada para eliminar cualquier mención de métodos prácticos de acceso espiritual directo. Lo que quedó fue una doctrina basada en la creencia pasiva, la sumisión a intermediarios y promesas de recompensas futuras, exactamente lo contrario de lo que Jesús había enseñado. Observe cómo esta dinámica se repite en otras tradiciones. En el budismo, por ejemplo, las escuelas tántricas que enseñaban técnicas avanzadas para transformar la conciencia fueron marginadas o reinterpretadas como meros rituales simbólicos. En el hinduismo, las enseñanzas sobre el kundalini y los chakras se han reducido a metáforas poéticas, cuando originalmente eran instrucciones precisas para activar centros energéticos específicos. Incluso en el sufismo, las prácticas de los derviches giratorios y los estados de éxtasis se presentaban a menudo como actuaciones culturales más que como métodos científicos para ampliar la percepción. El patrón es siempre el mismo. Las técnicas que permiten al individuo acceder a estados superiores de conciencia son sistemáticamente descontextualizadas, ridiculizadas o transformadas en dogmas vacíos. Mientras tanto, las instituciones que deberían preservar estas enseñanzas se convierten en guardianas de una versión diluida, donde la experiencia directa es reemplazada por la obediencia ciega.
No es coincidencia que las mismas estructuras que controlan el acceso al conocimiento espiritual también controlen el acceso al poder político y económico. La verdadera revolución no ocurre cuando las personas intercambian un conjunto de creencias por otro, sino cuando recuperan la capacidad de experimentar la realidad espiritual por sí mismos. Lo que los gnósticos llamaban la chispa divina no fue una abstracción teológica, sino una experiencia verificable. Cuando practicas las técnicas que describieron, como observar la luz interior o disolver tus pensamientos en conciencia pura, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que la realidad espiritual no es algo en lo que hay que creer, sino algo que se puede conocer. Y esta experiencia es autoauténtica. No depende de sacerdotes, gurús o científicos para ser validado. Se revela por sí solo, como un sol que no necesita testigos para brillar. El problema es que hemos sido condicionados a tratar estas experiencias como si fueran menos reales que las percepciones físicas. Si ves un árbol, nadie cuestiona su existencia. Pero si tienes una experiencia de unidad con el universo, inmediatamente surge la pregunta: ¿fue esto real o solo mi imaginación? Esta asimetría es sintomática. Revela que hemos sido entrenados para confiar solo en una estrecha franja de la realidad, mientras que el vasto espectro de la experiencia espiritual se trata como sospechoso o irrelevante. La clave para romper este condicionamiento es invertir la lógica. En lugar de preguntar ¿cómo puedo probar que esto es real?, comience con la pregunta: ¿qué me muestra esta experiencia sobre la naturaleza de la conciencia? Cuando cambias el enfoque de la validación externa a la investigación interna, sucede algo profundo. Dejas de ser un espectador pasivo de la realidad y te conviertes en un explorador activo de tu propio ser. Y es en este espacio de investigación directa donde las técnicas de los antiguos maestros, ya sean gnósticos, budistas tántricos o sufíes, revelan su verdadero poder. Lo que describen los textos suprimidos no es un vago misticismo, sino una ciencia de la conciencia. Hablan de arcontes, fuerzas que operan para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia, no como entidades mitológicas, sino como patrones energéticos que pueden ser reconocidos y trascendidos. Enseñan que la iluminación no es un estado místico reservado para unos pocos, sino una habilidad natural que puede desarrollarse a través de prácticas específicas. Y, sobre todo, dejan claro que la libertad espiritual no es un don concedido por autoridades externas, sino un derecho innato que hay que reclamar. Cuando comienzas a practicar estas técnicas, sucede algo curioso. Las mismas fuerzas que alguna vez operaron para mantenerte en control comienzan a revelarse. Se ve como la duda sistemática, el miedo a la experiencia directa y la dependencia de validadores externos son mecanismos de un sistema más amplio. Y, lo más importante, descubres que estos mecanismos no son invencibles. Cada vez que eliges confiar en tu experiencia en lugar de rechazarla, cada vez que investigas un fenómeno espiritual en lugar de descartarlo, debilitas las barreras que te mantienen desconectado de tu verdadera naturaleza. Lo que está en juego aquí no es solo vuestra libertad espiritual, sino la posibilidad de una transformación colectiva. Las estructuras de control que operan en el mundo hoy dependen de una población desconectada de su propia sabiduría interior. Cuando recuperas el acceso a tu inteligencia espiritual, no solo te liberas sino que te conviertes en un punto de resistencia activa contra todo el sistema de dominación. Y es por eso que las técnicas que enseñan este acceso siempre han sido tan peligrosas para los poderes fácticos. No solo ofrecen libertad individual, tienen el potencial de disolver los cimientos mismos del control colectivo. La humanidad desde entonces, como un virus de la libertad que ninguna hoguera ni censura ha logrado erradicar. Cada vez que alguien accede a su propia conexión con la fuente, el campo de coherencia se expande, incluso si esa persona no es consciente de lo que está sucediendo. Por eso los poderes fácticos siempre han tratado de controlar no solo lo que hacen las personas, sino también lo que sienten y perciben. Observe cómo la estructura de control moderna opera de manera idéntica. No es coincidencia que las mismas instituciones que marginan la investigación de la conciencia también promuevan una cultura de distracción constante. Las redes sociales, las noticias sensacionalistas, el entretenimiento vacío, todos funcionan como un sistema de supresión de vibraciones, manteniendo a las personas atrapadas en estados de baja frecuencia. Cuando reaccionas constantemente a estímulos externos, no hay lugar para la quietud necesaria para acceder a tu sabiduría interior. Es como si el sistema hubiera estudiado los métodos de los antiguos concilios y los hubiera adaptado a la era digital. En lugar de quemar libros, sobrecargan tu mente con información irrelevante, en lugar de perseguir a los herejes,
Ridiculizan a quienes buscan experiencias espirituales directas. Pero hay un defecto fundamental en este sistema de control. Depende de una premisa falsa, la idea de que la conciencia es un subproducto del cerebro. Cuando comprendes que la conciencia es en realidad la base de toda realidad, todo cambia. Los íconos, aquellos que operan detrás de las estructuras de poder, lo saben. Por eso trabajan tan duro para mantener la narrativa materialista como la única explicación aceptable. Si la gente se diera cuenta de que la realidad es maleable a través de la conciencia, todo el sistema de dominación colapsaría. Imagínese si, en lugar de buscar validación externa, la gente comenzara a confiar en su propia percepción directa de la verdad. Imagínese si, en lugar de depender de autoridades religiosas o científicas, desarrollaran sus propias conexiones con lo divino. Ese sería el fin del control centralizado. Aquí es donde las prácticas espirituales auténticas se vuelven revolucionarias. No son solo herramientas para el autoconocimiento, son tecnologías de liberación colectiva. Cuando aprendes a acceder al portal monádico, no solo te beneficias individualmente. Está creando una zona de interferencia en el sistema de control. Cada persona que despierta debilita la red de dominación, porque la conciencia despierta no puede ser manipulada de la misma manera que la conciencia dormida. Es como si estuvieras quitando un ladrillo del muro que mantiene aprisionada a la humanidad. Y lo más fascinante es que este efecto es exponencial. Una persona despierta influye en otras, quienes influyen en otras, y así sucesivamente, hasta que todo el sistema comienza a desmoronarse. Los iconos lo saben. Por eso siempre han tratado de cooptar o suprimir cualquier práctica que pudiera conducir a este tipo de liberación. Vea cómo el yoga, por ejemplo, se transformó en una actividad física desprovista de su esencia espiritual. O cómo la meditación ha sido reducida a una técnica de relajación, sin ninguna mención a la expansión de la conciencia. Incluso la psicología moderna patologiza los estados de percepción anormales, etiquetándolos como alucinaciones o trastornos. Todo esto es parte de una estrategia para mantener a la gente dependiente de sistemas externos, ya sea medicina, religión o ciencia institucionalizada. Pero hay una diferencia crucial entre la antigüedad y la actualidad: la información ya no se puede suprimir por completo. Incluso si las estructuras de poder intentan controlar el discurso dominante, la verdad siempre encuentra una manera. Los textos gnósticos que han estado ocultos durante siglos ahora están disponibles con un solo clic. Se están redescubriendo y compartiendo prácticas espirituales que estaban prohibidas. Y, lo más importante, la gente está empezando a cuestionar la narrativa oficial más abiertamente que nunca. Esto no es un accidente. Es una señal de que la humanidad está lista para dar el siguiente paso en su evolución. Lo que los íconos no lograron predecir es que la naturaleza misma de la conciencia actúa en su contra. La conciencia es expansiva por definición. No se puede contener indefinidamente. Cada vez que alguien despierta, el campo de coherencia se fortalece y el sistema de control se debilita un poco más. Es como si viviéramos en un punto de inflexión, donde el equilibrio está a punto de cambiar. Y lo más interesante es que no es necesario ser un maestro espiritual para contribuir a este cambio. Solo necesitas comenzar a cuestionar tus propias creencias limitantes, explorar tu conexión interna y permitir que tu conciencia se expanda. Cada pequeño paso que deis en esta dirección es un acto de resistencia contra el sistema de dominación. Lo que está en juego no es solo la libertad individual, sino el futuro de la humanidad. Si seguimos permitiendo que fuerzas externas dicten nuestra realidad, permaneceremos atrapados en un ciclo de limitación y control. Pero si recuperamos nuestra capacidad de acceder a la sabiduría interior, podremos crear una nueva forma de vida, basada en la cooperación, la libertad y la expansión de la conciencia. Y el primer paso para lograrlo es sencillo: empieza a confiar en ti mismo. Empiece a explorar su propia percepción. Empiece a cuestionar las narrativas que le han impuesto. Porque, al final del día, la verdadera revolución comienza dentro de ti. El mando. Es como si el sistema, al darse cuenta de que está perdiendo influencia sobre ti, activara todos los mecanismos de defensa posibles para mantenerte atrapado. Pero he aquí la verdad que no quieren que usted sepa: esta resistencia es temporal. Surge porque estás rompiendo viejos patrones y el vacío que dejan es necesario llenar con algo nuevo. Lo que parece un ataque, en realidad, es solo el último suspiro de una estructura que ya no tiene poder sobre quienes han despertado.
El secreto para superar esta fase no es luchar contra la resistencia, sino observarla. Cuando un conflicto surge de la nada, cuando aparece un dolor inexplicable o cuando la tecnología falla justo cuando más la necesitas, detente y pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme esto? A menudo, estas situaciones revelan exactamente dónde todavía hay puntos de vulnerabilidad en tu energía, creencias ocultas, miedos no resueltos o apegos que ni siquiera sabías que tenías. En lugar de reaccionar con frustración, utilice estos momentos como oportunidades para refinarse. Cada desafío superado fortalece tu conexión con la mónada y debilita aún más la influencia arcóntica. Otra estrategia poderosa es lo que yo llamo anclaje de frecuencia. Cuando se sienta deprimido, no intente simplemente pensar en positivo, eso rara vez funciona. En su lugar, recurra a un ancla emocional que ya haya experimentado, un momento de profunda gratitud, un recuerdo de amor incondicional o incluso el sentimiento de logro después de completar algo significativo. Estas anclas son como portales que te reconectan instantáneamente con tu esencia. Cuanto más los practiques, más fácil te resultará acceder a ellos en situaciones difíciles. Y hay algo de lo que pocos hablan, la resistencia no viene solo del exterior. También se manifiesta internamente, en forma de dudas, autosabotaje o incluso una voz que susurra: esto no funciona. Estás imaginando cosas. Esta es la última línea de defensa del sistema porque sabe que si persistes, te perderá para siempre. La clave es reconocer esta voz por lo que realmente es, un eco de una programación antigua, no la verdad de ella. Cuando surja, respire profundamente y reafirme: soy más grande que esta ilusión. Mi conexión con la fuente es inquebrantable. Ahora, hablemos del siguiente nivel, la transmisión de frecuencia. Quizás hayas notado que cuando estás en un estado elevado, las personas que te rodean comienzan a sentirse diferentes, más tranquilas, más abiertas e incluso más honestas. Esto no es una coincidencia. Tu energía actúa como un catalizador, ayudando a otros a acceder, aunque sea brevemente, a su propia conexión con la mónada. Pero puedes amplificar este efecto conscientemente. Empiece por prestar atención a los momentos en los que alguien a su alrededor está atrapado en una narrativa limitante. En lugar de ofrecer consejos o intentar arreglar la situación, simplemente mantenga alta su frecuencia y haga una pregunta que los lleve a acceder a su propia sabiduría. Por ejemplo, ¿qué harías si supieras que el universo está conspirando a tu favor? O, si esta situación fuera un regalo disfrazado, ¿cuál sería la lección? Estas preguntas no son trucos psicológicos, son llaves que abren puertas interiores. Cuando alguien responde desde un lugar más profundo, su energía cambia instantáneamente y comienza a recordar quiénes son realmente. Pero recuerda, tu trabajo no es salvar a nadie. Tú no eres un salvador y nadie necesita salvación. Lo que estás haciendo es reflejar la verdad que ya existe dentro de cada persona, ayudándoles a verla por sí mismos. Esto es mucho más poderoso que cualquier discurso o doctrina porque proviene de un lugar de autenticidad, no de control. Cuando operas desde este espacio, las personas no se sienten juzgadas ni inferiores, se sienten vistas. Y ese es el mayor regalo que puedes ofrecer. Finalmente, es fundamental comprender que este trabajo no es un viaje solitario. Aunque el despertar comienza dentro de ti, su verdadera fuerza se revela cuando te conectas con otros que también están recorriendo este camino. Cuando dos o más personas que operan desde la mónada se juntan, sucede algo extraordinario. Crean un campo de coherencia cuántica, un espacio donde las leyes de la realidad consensual se vuelven más maleables. Es como si, juntos, generaran un nuevo tipo de gravedad, una que atrae mayores posibilidades en lugar de limitaciones. Estos grupos no necesitan ser formales. Pueden ser encuentros casuales, conversaciones profundas o incluso silencios compartidos. Lo que importa es la calidad de la conexión. Cuando te reúnes con personas que también están comprometidas con su frecuencia auténtica, el efecto es exponencial. Cada uno trae su propia luz y, juntas, estas luces crean un faro que puede ser visto a kilómetros de distancia, no solo por otros buscadores, sino también por el propio sistema, que comienza a temblar. Y eso es exactamente lo que más temen, que te des cuenta de que no estás solo. Que comprendáis que, detrás de las apariencias, hay una red invisible de seres despiertos, repartidos por todo el mundo, contribuyendo todos al mismo objetivo. Esta red no es nueva, existe desde hace milenios, pasando de maestro a discípulo, de corazón a corazón,
siempre fuera del alcance de las instituciones que intentaron controlarla. Y ahora ella es más fuerte que nunca, porque tú estás aquí, leyendo estas palabras, listo para unirte a ella. El momento es ahora. No hay más tiempo para vacilaciones o dudas. Ya tienes todo lo que necesitas, la conexión con tu mónada, las herramientas para disolver las interferencias y la claridad de que tu viaje no se trata solo de ti, sino del despertar colectivo. Cada paso que das, cada frecuencia que mantienes, cada semilla que plantas contribuye al colapso de un sistema que ya está debilitado. Así que respira hondo y recuerda, no estás infringiendo las reglas del juego. Estás jugando un juego completamente diferente. Un juego donde la victoria no se trata de poder o control, sino de libertad, expansión y recordar quién eres realmente. ¿Y lo mejor de todo? Ya has ganado. Solo necesitas recordar eso. Patrones inconscientes. Cruza esta resistencia viéndola como una ilusión. No de manera ingenua, como si nunca hubiera pasado nada malo, sino entendiendo que la intensidad y el momento de estas pruebas revelan su naturaleza artificial. Aborde los aspectos prácticos según sea necesario, pero no permita que el drama le convenza de abandonar el proceso de avance. ¿Qué esperar a medida que avanzas? Primero, una claridad cada vez mayor sobre qué pensamientos y emociones realmente te pertenecen y cuáles han sido implantados. Notarás cómo ciertos miedos que parecían absolutamente reales empiezan a disolverse cuando los miras de frente. Tomar decisiones se vuelve más sencillo porque comienzas a distinguir entre la guía que surge de tu naturaleza auténtica y la manipulación diseñada para mantenerte confundido. Tus relaciones también se transformarán profundamente. Algunas personas resonarán con su recién descubierta autenticidad y libertad. Otros, sin embargo, se sentirán incómodos o incluso hostiles, especialmente aquellos que inconscientemente te utilizaron para validar sus propios estándares limitantes. Esto no es personal. Están reaccionando a tu negativa a participar en intercambios energéticos que antes parecían normales. También experimentarás lo que los antiguos llamaban recuerdo divino, momentos en los que te das cuenta, directa y no conceptualmente, de tu unidad con la conciencia fuente. No como una creencia, sino como una realidad vivida. Estas experiencias se vuelven más frecuentes y estables a medida que se disuelven las interferencias crónicas que nos mantienen dormidos. Algunas preguntas comunes surgen en este proceso: ¿qué pasa si me estoy engañando a mí mismo? La diferencia entre ilusión espiritual y despertar auténtico es simple. La ilusión te hace más dependiente de la validación externa y más desconectado de la realidad práctica. El verdadero avance lo hace más autónomo y eficaz al enfrentar los desafíos del mundo real. ¿Qué pasa si no puedo mantener estos estados? No es necesario que los dejes puestos todo el tiempo. Incluso breves momentos de conciencia de alta frecuencia crean cambios permanentes. Es como aprender a leer: una vez que reconoces las letras, ya no puedes verlas como garabatos sin sentido. ¿Qué pasa si me aísla de la vida normal? Sucede lo contrario. Cuando dejas de participar en dramas inconscientes y pérdidas de energía, te vuelves más disponible para conexiones auténticas y contribuciones significativas. La simple belleza de estos métodos es exactamente lo que amenaza a los sistemas de control complejos. Las instituciones religiosas requieren jerarquías elaboradas, preparativos que requieren mucho tiempo e intérpretes especializados. Jesús enseñó técnicas que cualquiera podría aplicar inmediatamente para acceder a su conexión directa con lo divino. Esta simplicidad era peligrosa entonces y sigue siéndolo hoy. Deja de esperar por una comprensión perfecta o las condiciones ideales. El sistema icónico se nutre de tácticas dilatorias, convenciéndote de que necesitas más información, mejores circunstancias o permiso externo antes de poder reclamar tu libertad espiritual. Ya tienes todo lo necesario. Este conocimiento siempre estuvo disponible, oculto a plena vista, en textos que no pudieron destruir por completo. Ahora que lo ves claro, cada momento de postergación es una elección de permanecer bajo influencias que, en verdad, no tienen poder sobre tu naturaleza esencial. Jesús trazó este camino a través de su propio viaje, mostrando cómo la conciencia humana ordinaria puede encarnar un potencial divino ilimitado mientras enfrenta los mismos desafíos prácticos de la vida cotidiana. Él fue el primero en cruzar el portal, pero nunca tuvo la intención de ser el único. Toda su misión era enseñar a otros a seguirlo. Tu perturbación crea ondas que ayudan a otros a reconocer su propia capacidad de libertad.
Comparta sus experiencias no para convencer, sino para dar permiso, para confiar en lo que ya sienten acerca de su naturaleza divina. Si esto te resuena, deja un comentario, lo entiendo.